el tema del día de hoy en relación al pago por prestaciones, ¿no? Tener en cuenta que este es uno de los temas que ha sido seleccionado eh, por la importancia que tiene dentro del, del desarrollo de las actividades de los establecimientos de salud en el presente año. Entonces, debemos recordar entonces que para el primer nivel de atención existen dos modalidades de pago. Si bien es cierto, todavía no tenemos a la mano el convenio, lamentablemente, bueno, ya está en Lima. Este, Existen dos modalidades de pago para el primer nivel de atención, que viene a ser el pago por cápita, el pago per cápita, que es en base a la cantidad de afiliados, y el pago fuera del cápita, que son el pago por prestaciones de salud. ¿No? Lo que debemos entender de que un buen registro de las prestaciones que brindamos en los establecimientos de salud va a ser importante para sustentar el financiamiento que reciben nuestros establecimientos. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar cuáles son las prestaciones que están fuera del cápita, ¿no? Entonces, en primer lugar, las prestaciones recuperativas realizadas por médicos especialistas con registro nacional de especialidad en el primer nivel de atención, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta que si bien es cierto, muchos de nuestros establecimientos no cuentan con médicos especialistas, pero en muchas oportunidades recibimos el apoyo de algunos de estos médicos en forma itinerante. Entonces, estas prestaciones brindadas también van a ser consideradas fuera del cápita para el financiamiento de las mismas, ¿no? Entonces, las características para que les reconozcan esta prestación fuera del cápita son las siguientes. Primero, que el médico especialista tenga su registro nacional de especialidad, ¿no? Y puede ser brindada la atención en cualquiera de las cuatro categorías dentro del primer nivel de atención. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, ¿no? Entonces, lo importante es que dentro del formato único de atención cuente con el registro nacional de especialidad. ¿No? Entonces, acá están los criterios para esta primera prestación, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? Cualquier categoría de establecimiento de salud, en qué código de servicio, todos los servicios que puedan ser brindados por el especialista. Quiere decir que puede ser una consulta externa, puede ser una atención de emergencia, puede ser una atención de emergencia con observación, por ejemplo. Entonces puede ser un tratamiento de VIH-Sida, ¿no? Como se da en algunos establecimientos en los cuales hay infectólogo. Entonces, en cualquier categoría y en todos los servicios, siempre y cuando firme el médico especialista con registro nacional de especialidad. En relación al tipo de diagnóstico, el diagnóstico que coloque el profesional puede ser presuntivo, puede ser definitivo o repetido, ¿no? Recuerden que el criterio máximo es que firme el especialista con su registro nacional de especialidad. En el caso de los I4 y algunos I3, por lo menos acá en nuestra unidad ejecutora, sí cuentan con médico especialista, ¿no? Sin embargo, en muchos casos también existen médicos itinerantes, o sea, médicos que van y apoyan algunos establecimientos de salud una o dos veces por mes. Entonces, en ese caso, en el FUA irá marcado no como personal del establecimiento de salud, sino como médico itinerante. Entonces, esa es la primera prestación que está fuera del cápita. Entonces, para todos los servicios firmados por el médico especialista con cualquier diagnóstico y puede ser presuntivo, definitivo o repetido. Es necesario tener en cuenta para el registro de estas prestaciones esta regla de consistencia. ¿No? Esta regla de consistencia nos dice que
es la regla número 14. Nos dice que para todo paciente mayor de 12 años que sea atendido por el profesional médico, debe ir registrada obligatoriamente la presión arterial. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un listado de prestaciones que pueden ser brindadas por el médico. No solo consulta externa, sino también, por ejemplo, detección de cáncer de próstata, detección de cáncer cervicouterino, las atenciones por emergencia, emergencia con observación. Entonces, cualquiera de estas prestaciones brindadas por un médico, siempre presión arterial. También, en el caso de todas las edades, es obligatorio el registro de peso y talla, ¿no? Presión arterial para mayores de 12 años, peso y talla para todas las edades, en todas las prestaciones que sean firmadas por el médico. La única excepción para el registro, recuerden, de peso, talla y presión arterial en los servicios 062 y 063 es que tengan los CPMS 99,285 de prioridad uno y 99,284 de prioridad 2. Solo en estos casos no se exceptúa de la necesidad de la presión, del peso y la talla. Entonces tenemos, por ejemplo, acá un modelo de FUA, hipertensión arterial, por ejemplo, repetido, quizás es un paciente continuador, trastorno de ansiedad, definitivo, firmado por un médico, su colegiatura obligatorio y el criterio máximo es que tenga su registro de especialidad. Hemos encontrado establecimientos de salud en donde brindan atención médicos especialistas, pero solo figuran en el FUA y en el sistema con su número de colegiatura. Entonces, es necesario que tengan el Registro Nacional de Especialidad para que esta prestación sea considerada fuera del cápita. En la cara posterior de la prestación, ustedes ya lo saben, va a ser necesario colocar los medicamentos que indica la especialidad. Siempre hacer recordar que la primera y la tercera columna debe ser registrada por el profesional que brinda la prestación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, clonazepam, prescrito 10 tabletas por el diagnóstico número 2, que era el síndrome de ansiedad o el trastorno de ansiedad, los sartán prescrito 10 tabletas por el diagnóstico número 1. Entonces, la primera y la tercera columna le corresponde al profesional de la salud. La columna central es responsabilidad del personal de farmacia. Entonces, esto también es importante porque aquí encontramos muchos errores en la correlación y que a la larga va a hacer que se nos observe el formato único de atención. Entonces, ese es en relación a la primera prestación que se encuentra fuera del cápita. Atención por médicos especialistas. Puede ser cualquier servicio. Lo único que tiene que tener como requisito máximo es que se registre el Registro Nacional de Especialidad, ¿no? Entonces, en base a ello, ya su prestación va a ser válida con cualquier diagnóstico que sea presuntivo, definitivo o repetido. La segunda prestación fuera del cápita son las prestaciones asociadas a los diagnósticos de hipertensión arterial y diabetes, ¿no? En este caso, debemos tener en cuenta que estas prestaciones deben ser realizadas por el médico, por el profesional médico en todas las cuatro categorías del primer nivel de atención, ¿no? Entonces, en aquellos establecimientos pequeños, I1 y 2, donde no hay profesional médico, entonces esas prestaciones que ustedes brindan son válidas, sí son válidas, pero estarán consideradas dentro del cápita, ¿no? Entonces, para que estén fuera del cápita, este, deben, em, deben ser brindadas por el profesional médico. Un momento, por favor.
Entonces recordemos, prestaciones de hipertensión arterial, diabetes, brindadas por el profesional médico fuera del cápita. Vamos a ver cuáles son los criterios. Entonces aquí tenemos cuáles son los criterios. En las cuatro categorías, el código de servicio 056, solo consulta externa, en las cuatro categorías y los diagnósticos relacionados con hipertensión arterial o con diabetes. Entonces, segundo criterio, criterio mayor, ¿no? Diagnósticos relacionados a hipertensión o diabetes. En tercer lugar, el tipo de diagnóstico puede ser o definitivo o repetido. No puede ser presuntivo. Si fuera presuntivo que yo voy a descartar una diabetes, eso está dentro del cápita, ¿no? Si es definitivo o repetido, está fuera del cápita. Y el responsable de la atención tiene que ser médico. No puede ser otro profesional de la salud para que sea reconocido como pago por prestaciones. Entonces recuerden eso. En cualquier categoría, en consulta externa, diagnósticos relacionados a hipertensión y diabetes, diagnósticos definitivos o repetidos y que la atención sea brindada por el profesional médico. Esos cuatro criterios se tomarán en cuenta. Estos son todos los diagnósticos relacionados con hipertensión arterial. Cualquiera de estos diagnósticos, estos son los diagnósticos relacionados con diabetes. Cualquiera de estos diagnósticos registrados de la manera que les he señalado, entonces serán considerados fuera del CAPI. Es importante tener en cuenta que se debe garantizar el medicamento que requiere el paciente. Para ello, el requerimiento debe ser realizado por los profesionales de la salud en coordinación con el servicio de farmacia, ¿no? Entonces, en caso de medicamentos solicitados por la especialidad, estos deben ser firmados por el médico especialista con la finalidad de sustentar la compra para el primer nivel de atención. Eso deben tener en cuenta en cuanto al requerimiento de los medicamentos. A ver, dice una pregunta. No, bueno, acá nos preguntan, ¿debe ser registrado por médico? Si no hay médico, no se hace FUA. No es así. No malinterpreten, estas son prestaciones fuera del cápita. Si su establecimiento de salud es pequeño y no tiene médico, esa prestación la va a registrar el profesional del establecimiento. Puede ser la enfermera en un establecimiento, no sé, de categoría 1-1. La enfermera va a brindar esa prestación, pero esa prestación está financiada dentro del cápita. No se confundan, no quiere decir que solo las atenciones de hipertensión y diabetes son exclusivas del médico. No, las atenciones brindadas por el médico de hipertensión y diabetes están fuera del cápita, tienen otra fuente de financiamiento. Se va a recibir un presupuesto adicional. Pero les repito, si mi establecimiento no tiene médico porque es pequeño, entonces el profesional que esté capacitado y siempre teniendo en cuenta las guías de práctica clínica, brindará la atención, registrará el FUA, ¿no? Pero esa prestación será considerada dentro de su mismo cápita, ¿ya? Entonces, no confundir. Sí se va a registrar FUA en ambos casos y el FUA es similar. Entonces, acá tenemos también que en el caso de los pacientes diabéticos o hipertensos, existe otra prestación que está fuera del cápita y es la prestación brindada por el profesional de nutrición, ¿no? Entonces, como sabemos, estos pacientes diabéticos e hipertensos requieren
de un apoyo nutricional, requieren de una asesoría nutricional, ¿no? Entonces, también las prestaciones que sean registradas por el profesional de nutrición en cualquiera de las categorías del primer nivel de atención, tanto en la prestación 906, que es consulta externa para profesional no médico, en la prestación 300, que corresponde a las prestaciones de telesalud que se hacen a través de la plataforma Teleatiendo. Si es que tiene un diagnóstico de diabetes o hipertensión repetido, porque el nutricionista no hace el diagnóstico de hipertensión ni de diabetes, entonces si es que es repetido, y es brindado por el profesional en nutrición, el nutricionista, entonces esta prestación está fuera del cápita, ¿no? ¿Y qué código de procedimientos debe considerar para que su prestación sea fuera del cápita? Consejería nutricional, el código 99403.01, ¿no? O el 99209, atención en nutrición, ¿no? Entonces, estas prestaciones brindadas por el profesional nutricionista con diagnósticos de hipertensión y diabetes también están fuera del CAP, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta para un adecuado registro. Entonces, acá tenemos una prestación brindada por el nutricionista para un paciente diabético o hipertenso. Código prestacional 906, ¿no? Consulta externa para profesional no médico. Voy a registrar los datos necesarios: peso, talla, presión arterial. Es una atención directa. Será por lo general un paciente citado, ¿no? También puede ser un paciente de alta, pero como son pacientes crónicos, tanto los hipertensos como diabéticos, va a ser un paciente citado. En el diagnóstico, ¿qué va a registrar? Por ejemplo, diabetes, como repetido les mencionaba, y quién firma, firma el nutricionista, ¿no? Acá tenemos una lista de todos los códigos de cada una de las profesionales, ¿no? El 10 corresponde a nutrición, ¿no? Con su número de colegiatura. En la parte posterior que se va a colocar el procedimiento de atención en nutrición, que es lo que realiza el nutricionista, y la consejería nutricional, ¿no? Porque es una consejería en alimentación saludable. Esto debe ser colocado en la parte posterior. Como ustedes saben, este código prestacional 906 nos permite un listado de procedimientos grande, ¿no? Que está dentro de la regla de consistencia 46 para el nutricionista. Pero bastan estos dos procedimientos para que la prestación sea considerada fuera del cápita. Todos estos son los procedimientos permitidos para la prestación 906 por el nutricionista, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos puede ser utilizado por el nutricionista, ¿no? Depende del tipo de atención que realice, ¿no? Entonces, es válido que coloque cualquiera de ellos, pero cuando coloque lo que corresponde a la atención en nutrición o la consejería nutricional, va a ser considerada su prestación fuera del CAPI. Aquí tenemos, perdón, retrocedí. Entonces, hasta ahí no sé si tenemos alguna otra pregunta. Vamos, dos prestaciones. Prestaciones brindadas por especialistas en el primer nivel de atención. Cualquier código prestacional, el único requisito es que tenga su registro nacional de especialidad, y las prestaciones de hipertensión y diabetes atendidas por el médico o que reciban la atención por el nutricionista en aquellos establecimientos en los cuales cuentan con el profesional, ¿no? Entonces, esas son fuera del cápita. Tenemos una tercera prestación fuera del cápita, que son prestaciones relacionadas al tamizaje de enfermedades neoplásicas, ¿no? Entonces,
tenemos que todos aquellos procedimientos de tamizaje de enfermedades neoplásicas relacionadas con cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer colorectal también serán financiados fuera del cápita, ¿no? Y pueden ser brindadas en cualquiera de los establecimientos del primer nivel de atención. Aquí tenemos el resumen de lo que nos pide la prestación para ser reconocida fuera del cápita. Y aquí hay algunas variaciones que también incluyen al cápita, por eso también creímos por conveniente que pudiera participar el personal de obstetricia. Entonces, es necesario que ustedes difundan este cuadrito porque hay algunos cambios y vamos a ver para todas las categorías del primer nivel de atención. Tenemos códigos prestacionales. El código prestacional 024, lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el diagnóstico es el Z124, examen de pesquisa especial para tumor de cuello uterino. Recuerden que antes el diagnóstico que se solicitaba como obligatorio era el Z014, examen ginecológico general. Eso ha cambiado. Entonces, para la prestación 024, ¿cuál es el diagnóstico? Según la actualización de la regla 27, que ya la revisamos el 1 de marzo, el Z124. ¿Y qué procedimientos yo puedo registrar? En primer lugar, si coloco este diagnóstico, siempre va a ser definitivo. Estoy haciendo un examen de pesquisa. No puede ser presuntivo, porque voy a realizar el examen de pesquisa. ¿Qué procedimientos puedo registrar en esta prestación 024? Voy a registrar los siguientes. 88.150.01, la toma de muestra de Papa Nicolau. Ojo, 88.150.01, toma de muestra. Ya no se registra el 88.141. ¿Por qué motivo? Porque el personal de obstetricia no realiza el procesamiento, solo realiza la toma. Por lo tanto, en la 024 irá el 88.150.01. ¿Qué otro procedimiento? 88.141.01. La inspección visual con ácido acético, que también es realizada por el personal de obstetricia, o también el 99.199.16, la obtención o toma de muestra para BPH. Aquí ustedes me dirán, sí, pero nos mencionaron otro código CPMS. Sí es cierto, inicialmente nos dieron otro código CPMS, pero actualmente nos están indicando que este es el código que va a ser considerado para esta prestación 024. Entonces debemos correlacionar código de servicio 024 con su diagnóstico Z124, que debe ser definitivo, y cualquiera de los tres procedimientos. ¿No? Entonces, si por ejemplo existe un equipo itinerante de cáncer que va a hacer las tomas de muestra para BPH, pues registrará en este código de servicio 024 el procedimiento 99.199.16. Otro de los códigos prestacionales relacionados con el tamizaje de neoplasias es el 023, ¿no? El diagnóstico va a ser Z125, examen de pesquisa especial para tumor de próstata, siempre definitivo, y lo que debe ir obligatorio en la cara posterior son los dosajes de antígeno prostático específico. 84.152, 84.154. Aquí tengan en cuenta porque hemos venido utilizando otro código, el 84.153. Entonces, es muy probable que en el FUA no tengan ninguno de estos, es necesario añadirlo.
¿Ya? Entonces vamos a registrar nuestra prestación 023 con cualquiera de estos dos códigos de acuerdo al procedimiento que se realice. Otra de las prestaciones es la 025, ¿no? Que tiene que ver con el descarte de cáncer de mama. El diagnóstico va a ser Z123, examen de pesquisa especial para tumor de mama, siempre va a ser definitivo. Y aquí la variación que ya les hemos mencionado en alguna oportunidad es que el código ya no solo va a ser para la mamografía. En el caso del primer nivel de atención, va a ser para el examen clínico de mama. Entonces, el personal de obstetricia, cuando realiza su examen clínico de mama, puede registrar el código prestacional 025 con el diagnóstico Z123 y el procedimiento examen clínico de mama 99386.03. ¿No? Entonces, de esta manera. Ah, Ahora, en el caso del examen de pesquisa para tumor del intestino, este, este tipo de actividad se puede registrar tanto en la 056 como en la 071, dependiendo qué profesional realice la actividad, ¿no? Puede ser que reciba la consejería, la orientación por parte del médico, una 056 diagnóstico Z121, perdón, definitivo, y en la parte posterior firmaría el tecnólogo médico con el 88270, que es la determinación de sangre oculta en heces. Disculpen, no es 88270, sino 82270. Ahí ha habido un error, ya lo hemos transmitido al CIS, pero el código correcto es 82270. Es el código que hemos venido utilizando para determinación cualitativa de sangre oculta en heces. Entonces recordemos que puede ser registrado tanto en la 056 como en la 071, ¿no? Con su diagnóstico obligatorio y con el procedimiento necesario para esta prestación. Entonces, todas estas prestaciones de tamizaje de enfermedades neoplásicas se encuentran dentro del mecanismo de pago por prestaciones. Pago por prestaciones. Quiere decir que no quiere decir que si hay prestaciones que estén dentro del cápita que también están financiadas. No vayamos a confundir. Ahora vamos a ver, creo que hay una pregunta. No. ¿Cómo se puede hacer para que las operaciones sean consideradas fuera del cápita? Bueno, hay que sustentarlo al señor Jorge. Realmente hay que sustentar y lo primero que deben tener es que debe estar, si estoy en un establecimiento del primer nivel de atención, en primer lugar debo actualizar mi cartera de servicios. Si mi establecimiento va a realizar algún otro tipo de prestación, como algún tipo de intervención quirúrgica, número uno, actualizar cartera de servicios para solicitar de que estas prestaciones estén fuera del cápita. Mientras tanto, en este convenio que se ha firmado, solo las que le estoy mencionando están fuera del cápita, ¿no? Eso no quiere decir que no puedan haber adendas. Tiene que haber un buen sustento para que las prestaciones o otras prestaciones sean sacadas del cápita, ¿no? Y que pueda significar un ingreso para su establecimiento. Entonces, ya lo hemos visto, pero vamos a recordar la 024, detección precoz de cáncer de cervix, la edad de 25 a 65 años. Recuerden, siempre debe haber procedimiento para que sea válida la prestación. No se olviden el diagnóstico obligatorio Z124 ha cambiado. Por favor, hacer extensiva el personal de obstetricia. Ya no es Z014. Ahora el diagnóstico obligatorio es
Z124, examen de pesquisa especial para tumor de cuello uterino, y dentro de los procedimientos cualquiera de estos tres está permitido. Puede ser toma de muestra de Papa Nicolau con el nuevo código. Recuerden, para la toma de muestra de PAP por parte de la obstetra, inspección visual de ácido acético o la toma de muestra para BPH. Cualquiera de los tres están permitidos dentro de este código prestacional 024. A ver, vamos a ver. Dice una pregunta, cuando realizamos PAP, también realizamos examen clínico de mamas. ¿Se tiene que realizar dos FUAs? Lo puedes incluir dentro de la misma FUA. Puedes incluir dentro del PAP el examen clínico de mamas. Lo importante es que coloques también el diagnóstico obligatorio. O sea, colocas el diagnóstico del tamizaje de mamas y adicionalmente en la parte posterior el procedimiento, ¿no? Y no se combinan, ¿ah? No les estoy diciendo que lo combinen, sino lo pueden hacer en la misma 024. Solo adicionan el diagnóstico y el procedimiento sin combinar, porque esa combinación no está permitida. A ver, acá dice, el señor del laboratorio está realizando el tamizaje de próstata y lo registra en la 071, correcto. Como les dije, para el caso de próstata puede ser tanto en la 071 como en la 056. En los dos casos están considerados, son prestaciones válidas. Lo que tienen que colocar son los diagnósticos correspondientes. Entonces, respondiendo a su pregunta, vamos a ver el cáncer de próstata, la 023. Solo recuerden que el rango de edad es entre 50 y 75 años de edad. Siempre debe haber el procedimiento. El diagnóstico obligatorio Z125. Si lo hace el señor del laboratorio en su 071, pues tendrá que colocar este diagnóstico Z125. Si desea adicional a su Z017, pero este diagnóstico debe ir allí obligatorio y en la parte posterior cualquiera de estos dos procedimientos, ya no el 84-153 porque no está considerado, ¿no? Entonces, este es el ejemplo. Por ejemplo, una 023 para un adulto entre 50 y 75 años de edad, varón, por supuesto. Diagnóstico obligatorio Z125, ¿no? Y en la parte posterior, cualquiera de los dos, ¿no? El que realice, ya sea el dosaje de antígeno prostático específico total o el dosaje de antígeno prostático libre. Cualquiera de los dos, entonces su prestación va a ser válida. En el caso de la detección precoz del cáncer de mama, el código prestacional es el 025. Hasta el año pasado no utilizábamos este código prestacional en el primer nivel de atención, teniendo en cuenta que solo estaba restringido para la mamografía. Actualmente ya se ha ampliado la definición operacional. Entonces, la definición actual dice conjunto de actividades y procedimientos, examen clínico, mamografía y otros determinados por norma orientados a la detección precoz del cáncer de mama, ¿no? Entonces, a partir de los 20 años de edad. Entonces, recuerden que la 025, que no la utilizábamos porque estaba solo considerada la mamografía, actualmente sí lo podemos utilizar en el primer nivel de atención y nos debe beneficiar porque es una prestación que va a ser pagada fuera del cápita. Entonces, el diagnóstico obligatorio, el Z123, examen de pesquisa especial para tumor de la mama y en la parte posterior del FUA, el procedimiento 99.386.03, ¿no? Entonces, acá está el ejemplo.
una 0,25, una paciente mujer, ¿no? Dijimos a partir de los 20 años de edad, es una atención directa. Recuerden que todo lo que yo registre en mi fuga debe tener sustento en la historia clínica, por lo tanto, la fecha de atención, la hora van en la historia clínica y el procedimiento realizado también debe estar registrado en la historia clínica como un sustento. ¿Cuál es el diagnóstico? Z123, examen de pesquisa especial para tumor de la mama. ¿Quién lo puede realizar? Lo puede realizar el médico, sí lo puede realizar la obstetra, también puede realizarlo, ¿no? Entonces el profesional que está capacitado. Y en la parte posterior, el examen clínico de mamas, ¿no? Entonces, de esta manera nos va a jalar la prestación fuera del cápita. En la cara posterior, ¿quién firma? El profesional que realiza la actividad, ¿no? En el caso del tumor de intestino, entonces, en ese caso, hay que tener en cuenta que el código prestacional para el examen de pesquisa para tumor de intestino es el 056, ¿no? Por ejemplo, el 056 o el 071. En el caso del 056, su diagnóstico obligatorio Z121. En este caso lo hemos puesto firmado para el médico como un ejemplo, y en la parte posterior la determinación cualitativa de la sangre oculta en heces. 82.270, ¿no? Indicado uno, ejecutado uno y firmado por el responsable del procedimiento. Entonces, de esta manera vamos a registrar para el caso de el examen de pesquisa para tumor del intestino. Entonces, esas son las prestaciones que están dentro, reconocidas para el tamizaje de los diferentes tipos de cáncer y que están consideradas fuera del cápita, ¿no? Y la última prestación fuera del cápita se refiere a los cuidados paliativos por profesional en domicilio, ¿no? En este caso ya hemos tenido una reunión con el equipo de cáncer, ¿no? Para empezar a implementar este tipo de prestación de cuidados paliativos, por ejemplo, en los pacientes que reciben tratamiento de cáncer en los hospitales. ¿No? Y ya se ha quedado en la reunión en que se debe realizar una articulación entre el segundo y primer nivel de atención. ¿Por qué motivo? Porque va a ser el especialista del segundo nivel, el médico tratante, el oncólogo, quien va a indicar qué cuidados paliativos se le deben brindar al paciente, ¿no? Entonces va a ser el oncólogo quien dé la indicación de qué cuidados paliativos van a ser brindados en el domicilio, ¿no es cierto? En este caso, esta prestación que es la prestación 908 en las cuatro categorías del primer nivel de atención y segundo nivel, van a ir con el diagnóstico Z515, atención paliativa, y puede ser definitivo o repetido. En segundo lugar, se puede colocar el diagnóstico de la patología. Por ejemplo, se me ocurre un cáncer de mama, ¿no? O cualquier otro tipo de cáncer que requiera cuidados paliativos, y el responsable de la atención va a ser un profesional de la salud, ¿no? Entonces, para dar inicio a los cuidados paliativos, a la prestación 908, yo requiero la indicación por parte del médico tratante, ¿no? Entonces el médico tratante va a dar una indicación, ¿no? Para este paciente, y se puede aperturar esta ficha. Por ejemplo, en el caso de los pacientes terminales, ¿no? En el caso de estos pacientes terminales, a veces ya este paciente es dado de alta, es enviado a su domicilio, y el profesional tratante va a dar una serie de indicaciones.
Entonces, teniendo en cuenta esas indicaciones que deben estar registradas en la historia clínica, ustedes podrían dar inicio a sus cuidados paliativos. ¿Con qué código prestacional? El 908, repito, con el diagnóstico obligatorio de la atención paliativa. El segundo diagnóstico corresponde al diagnóstico de la enfermedad que padece el paciente. El tipo de diagnóstico puede ser definitivo y repetido, nunca presuntivo, ¿no? Y brindado por el profesional de la salud. ¿Qué tipo de procedimientos podrían registrar en la cara posterior? Como les digo, siempre que sean indicados por el médico tratante, pero aquí, por ejemplo, tenemos curaciones, pacientes postrados, curaciones de escaras, puede ser colocación de vías, el manejo del dolor, ¿no? El colocación del medicamento para el dolor, el cambio de vías, quizás sondas, ¿no? Sonda nasogástrica, sonda Foley, podría estar dentro de las actividades correspondientes a cuidados paliativos. Lo importante es que en la historia clínica quede claramente establecido la indicación del médico tratante y posteriormente ustedes registren la prestación 908. ¿No? Entonces, esta prestación 908 de preferencia va a ser informada en forma semanal. ¿Qué quiere decir? No voy a hacer una 908 diaria, ¿no? Si voy hoy día le coloco un inyectable, mañana le hago una curación, al día siguiente otra curación. Voy registrando en la historia clínica. Hoy día 12 de marzo le hago una curación, le coloco un inyectable, lo coloco en la historia. Mañana hacemos nuevamente otra curación, un inyectable, de repente el día sábado ya cierro la semana, hago mi prestación 908 y voy a colocar. ¿Cuántos inyectables tuve en la semana? 5 inyectables. ¿Cuántas curaciones tuve? 5 curaciones. ¿No? Hubo quizás un cambio de sonda Foley, etcétera. ¿Con qué código? 908. Atención paliativa, el diagnóstico Z515, ya sea definitivo o repetido, como segundo diagnóstico, el diagnóstico de la patología que tiene el paciente y firmado por el profesional de la salud, que en la mayoría de los casos podría ser la enfermera o el equipo también constituido por el médico. ¿No? Entonces, esta es una prestación nueva, pero necesitamos inicialmente, y ya hemos conversado con el equipo de cáncer para articular con el segundo nivel de atención de tal manera que ustedes puedan recibir la indicación del médico tratante. ¿No? El médico tratante no es del primer nivel de atención. El médico tratante es del segundo nivel de atención quien tiene a cargo al paciente. Listo. Entonces, esto es en relación a las prestaciones que están fuera del cápita, ¿no? Entonces, no nos confundamos. Dentro del convenio, para el primer nivel de atención, existen dos tipos de financiamiento. En primer lugar, el financiamiento que se recibe per cápita, de acuerdo a la cantidad de pacientes afiliados que tienen ustedes y también que está en relación a la cantidad de pacientes que ustedes atendieron el año anterior y el pago por prestaciones que está fuera del cápita, ¿no? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, 1.000 pacientes afiliados en mi establecimiento. De los 1.000, el año anterior solo atendía 500. Entonces, mi presupuesto no me va a venir para los 1.000, me va a venir menos, porque no llegué a atender a toda mi población. ¿No? Entonces, de ahí que es importante, primer mensaje, de que en las visitas domiciliarias sea necesario captar a esos pacientes nuevos, captar a esos pacientes que nunca vienen a mi establecimiento y brindarles por lo menos una atención preventiva. ¿No? Les voy a brindar una atención preventiva. Aparte de ello, yo tengo que hay pacientes que tienen enfermedades crónicas.
como un hipertenso, como un diabético. Estos pacientes, entonces, con lo que me da el cápita, no va a alcanzar para darle su tratamiento para todo el año, ¿no? Porque son pacientes crónicos. Por eso estos pacientes registrados en forma correcta deben recibir un financiamiento adicional para poder brindarle la atención que necesita, ¿no? Entonces, vamos a ver alguna pregunta. Retiro de puntos en pacientes posoperados tópico podría ser. 0,61 tópico. La 0,18 se puede combinar con la 0,24. Existe un cuadro de combinaciones permitidas. Esas las deben tener a la mano. Es la regla de consistencia 77. ¿No? Entonces, en la regla de consistencia 77 existe una prestación integral, que es la principal, y un código adicional, ¿no? Entonces, en el caso de la 018 no es una atención integral. Por lo tanto, no existe esa combinación 018 con 024. No existe esa combinación. No se puede realizar. Dice, doctora, a ver, con respecto al pago per cápita no hay un sinceramiento. Hay mucho de nuestra jurisdicción que figuran en otras CIPRES. Claro, lo que tenemos es cierto lo que menciona y bueno, lamentablemente existen las afiliaciones masivas, ¿no? Como ustedes saben, existe el CIS para todos, en donde los establecimientos no afilian a las personas, sino son afiliados a nivel nacional y muchas veces no se les asigna la jurisdicción sanitaria adecuada, ¿no? Entonces, en base a eso, sí es necesario que se realice la actualización de los datos al paciente para poder sincerar realmente cuál es nuestra población. Lo que ustedes tienen que hacer es tratar de llegar a su población que tenga, que no acude al establecimiento. Van a haber algunos que acuden en forma frecuente, siempre están acudiendo al establecimiento por algún tipo de atención. Cuando hagamos las visitas domiciliarias, es necesario que tengamos en mente que debemos captar a aquellos que no lleguen, ¿no? Que no llegan y que le debemos brindar por lo menos una atención preventiva al año. Eso va a aumentar nuestra extensión de uso y eso va a hacer que podamos recibir un presupuesto mayor. A ver, me dicen, el código de toma de PAP ha sido modificado, pero aún no se encuentra en el sistema CICE. Bueno, no le puedo decir en relación al CICE, pero es el código que está vigente para lo que corresponde a FUA, ¿no? En lo que corresponde a FUA, lo que se está considerando es la toma de la muestra nada más, porque en el primer nivel de atención, en la mayoría de establecimientos no se hace el procesamiento. Por eso se está colocando ese nuevo código. ¿No? Como saben ustedes, a veces no existe lamentablemente todavía esa coherencia entre los códigos que hay para el GIS, los códigos que hay para el CIS, ¿no? Si bien es cierto, se está tratando de estandarizar a través de la homologación que se ha dado con resolución ministerial. Entonces, me dicen 024 y 025 se pueden combinar en un solo FUA. No, como códigos prestacionales no existe esa combinación. No existe esa combinación, no hay esa combinación permitida. Entonces, no se puede realizar. Lo que pueden realizar, puedo realizar una 024, ¿no? Una toma de PAP y no combinar con el código prestacional 025, sino colocar el procedimiento del examen de mamas en la cara posterior y el diagnóstico correspondiente, ¿no?
al examen de pesquisa para tumor de mamas, ¿no? Entonces, sin combinar los códigos. Recuerden que esa combinación no existe. ¿Cómo se podría obtener combustible para las salidas? Bueno. Lo que financia el CISE son traslados de emergencia, ¿no? En relación a financiamiento, de otro tipo de financiamiento, yo les agradecería con el área financiera de la oficina de seguros. Todavía no tenemos el presupuesto de este año, ¿no? Entonces, realmente todavía estamos esperando. Ya sabemos que el convenio está en Lima, así que esperamos que pronto ya llegue el presupuesto para este año. A ver, me dicen 001 se puede combinar con 007 y 008. Eso lo hemos visto en ¿cómo se llama? En el miércoles pasado, pero sí es una combinación permitida. Recuerdan, la 001 es una atención integral, la 007 puede ser adicional y la 008 también. Esa combinación sí está permitida. ¿Ya? Entonces, les vamos a compartir la grabación y les vamos a compartir las ponencias a través de la oficina de seguros para que ustedes puedan revisarlas. Más bien, antes de terminar, ya para terminar, solo les pido unos minutos. Voy a colocarle las combinaciones permitidas porque me parece que existen algunas dudas al respecto. Entonces, si me dan un minuto para colocarle las combinaciones permitidas, porque ahí tenemos parece todavía algunas dudas al respecto. Denme un minuto, voy a compartirles. No se olviden en la ponencia anterior y a las oficinas de seguros es necesario que les den el código de combinaciones permitidas, que les alcancen el cuadrito de combinaciones para que ustedes no tengan ninguna dificultad cuando registren sus fugas. A ver, vamos a ver. Sí, aquí está. Esta es la regla de consistencia 77. ¿Sí la ven? La pueden mirar. Listo. Entonces, acá, por ejemplo, me preguntaban, aquí están las combinaciones permitidas. Recuerden, la tensión integral es el código principal, ¿no? Me decían, la 001 se puede combinar con la 007 y la 008, sí está permitido, ¿no es cierto? Acá está, atención principal, códigos adicionales. Los códigos adicionales son todos los que están marcados con X. ¿Qué variantes han habido? Por ejemplo, en relación a la 008, ¿no? La profilaxis antiparasitaria. Antes era de 2 a 14 años de edad, ahora ya no, ahora es para todos los grupos etarios. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, se puede combinar la 008 con el CRET en sus diferentes edades, se puede combinar con la 017, con la 903 adulto mayor, con la 904. Lo mismo ocurre con la 019, tamizaje de agudeza visual. Actualmente se puede combinar con cualquiera de las prestaciones integrales. Me preguntaban si puedo combinar 023 con 024 o 024 con 025. No, porque la 024 no es una atención integral, es una atención dirigida, es un examen de mama, ¿no? Está dirigido a la mama nada más. Entonces no se puede realizar la combinación de la 023 perdón, con la 025, con mama, ¿no? 024 con 025. No se puede realizar esa combinación, ¿no? 024 con 025. ¿Puedo registrar yo una 024? Sí, y en segundo diagnóstico colocar el tamizaje de cáncer de mama y en la parte posterior el procedimiento, eso sí está permitido.
pero sin combinar los códigos. ¿Ya? Entonces, este cuadro de la regla 77 son las únicas combinaciones permitidas. No, no lo olviden, es necesario tenerlo a la mano para evitar algunas confusiones. A ver. ¿Qué hay que hacer si hay más de cinco diagnósticos? Ya, en relación al número de diagnósticos, les hago una sugerencia porque hemos visto, por ejemplo, un paciente viene por bronquitis aguda, pero este paciente es un paciente hipertenso, es un paciente diabético, es un paciente que tiene artritis y es un paciente que tiene algún otro problema crónico, pero a veces lo atiendo por su bronquitis, lo atiendo por el problema respiratorio, no lo atiendo por la artritis. En esta oportunidad no lo atiendo por la hipertensión arterial, ¿no? No le doy ningún medicamento para eso. Entonces recuerden que el paciente puede tener una serie de antecedentes y no quiere decir que todos los diagnósticos vayan en el FUA. En el FUA van a ir los diagnósticos por los cuales se atiende al paciente, el motivo del diagnóstico. Puede ser hipertenso, diabético, tiene artritis, tiene diferentes enfermedades, pero hoy día vino por su bronquitis aguda. Pues el diagnóstico será solo bronquitis aguda. En la historia, como antecedente, tendrá que es hipertenso, que es diabético, pero no es necesario colocar todos los diagnósticos, porque si no va a salir, por ejemplo, si no le doy nada para la hipertensión, va a salir observada la prestación, porque no, el tratamiento es incompleto, como que no le estoy dando nada para esa enfermedad. En cambio, si viene por bronquitis y por hipertensión al mismo tiempo y también le toca su antihipertensivo, correcto, le doy para los dos. Entonces, no es necesario colocar todas las enfermedades que tenga el paciente. Ahora, si realmente yo voy a colocar más de cinco, el diagnóstico que no alcanza lo colocan en la parte posterior en lo que corresponde a observaciones. ¿Ya? Entonces, de esa manera. ¿Ya? Bueno, el FUA del PAP es un 0,24. Ya hemos mencionado cuál es el diagnóstico y cuál es el procedimiento. No ha variado. Topes en la prestación 0,08 y 0,19 de acuerdo a lo que establecen las normas, de acuerdo a lo que esté establecido en la norma técnica, ¿no? Entonces, la 0,08 es profilaxis antiparasitaria. ¿Qué dice la norma técnica de la profilaxis antiparasitaria? ¿Cuántas veces al año le debo dar? Entonces, eso tienen que ver, ¿no? La profilaxis es 2 veces al año con intervalo de 6 meses. Ya no existe una regla de consistencia 13, ¿no? Que nos ponía los topes, pero lo que prevalece es la norma técnica. Por lo tanto, la profilaxis tiene tope, sí, la que establece la norma, ¿no? 2 veces al año, intervalo de 6 meses. ¿Qué medicamento puedo utilizar? Solo albendazol y mebendazol. En la 019, ¿qué tanto es necesario que le haga una agudeza visual a un paciente? Entonces yo les preguntaría, ¿qué dice su norma técnica? ¿Le debo hacer agudeza visual todos los meses? ¿Le debo hacer cada 2 meses, cada 3 meses? ¿No? Entonces, de acuerdo a eso, registremos las prestaciones. Ya no existe una regla de consistencia 13, pero sí se va a basar en lo que está establecido en las normas técnicas. ¿Ya? Entonces, bueno, el tema del día de hoy ya lo hemos cumplido, es pago por prestaciones, las prestaciones que están fuera del cápita. Esperemos que ya regrese el convenio firmado para poder nuevamente repasar cuáles van a ser los indicadores y cuáles son las metas. Y nos estaremos reuniendo la próxima semana, el día miércoles, viendo la pertinencia de algún tema o si hubiera alguna actualización nueva por parte del CIS. No sé si tienen alguna otra pregunta.
Si no hay ninguna pregunta adicional, les agradezco su presencia y esperamos que ustedes actúen como ente replicador, que socialicen y que puedan transmitir, ¿no? La ponencia para sus demás compañeros dentro del establecimiento de salud. Muchas gracias a todos ustedes. Estaremos en comunicación pronto. Gracias.